Bien, bueno, vamos a empezar. Perdón un segundo. Voy a tratar pues de comenzar después de 15 días de no vernos. Les doy un saludo a todos y espero que se encuentren bien. Casi en todas partes se está recuperando las formas de vida previas a la pandemia. Lo cual parecería ser que se abre también una posibilidad para el olvido. Sin embargo, es evidente que la pandemia va a... perdón, antes de continuar, tengo una nota que dice eliminar anclaje. No sé qué quiere decir eso. Juan Fernando, no, así está bien, es para que siempre se vea tu imagen. Ah, perfecto, ok. Sin embargo, decía que la pandemia de todas maneras ha marcado de manera indeleble el siglo XXI y que se han producido no pocos hechos que tendrán consecuencias diversas en la vida de todos. Entre las consecuencias que juzgo más importantes que ha dejado la pandemia ha sido, a mi juicio, la modificación probablemente a largo plazo y quizás en algunos sentidos permanente de nuestras relaciones con el espacio. En cierto sentido, esta actividad es un testimonio claro de esa modificación de nuestras relaciones con el espacio. No se trata de un asunto cualquiera. Es un asunto que merecería una reflexión y una reflexión que ya hicimos parcialmente en otro momento aquí al comenzar la pandemia cuando hablamos del encierro. Pero si la destaco hoy es porque a mi juicio, más allá, por ejemplo, de hechos como el del encierro, las modificaciones que se han producido en el espacio van a incidir tan profundamente en muchos planos de la vida humana, algunos de los cuales son ya muy evidentes, que a mi juicio convendría intentar comprender adecuadamente. En otra oportunidad podremos hablar acerca de este hecho, un hecho que modifica aquello que Kant denominó como uno de los a prioris que tiene el ser humano para poder establecer sus relaciones con el mundo o con lo existente. No se trata, pues, de un cambio cualquiera, sino que si se produce efectivamente una modificación en un a priori fundamental de la existencia humana, eso seguramente tiene una complejidad superior a lo que la evidencia misma manifiesta. Haremos en otra oportunidad algunas consideraciones sobre el asunto, pero quería hoy por lo menos mencionarlo, puesto que en otros contextos he venido trabajando este problema y que me parece que debería también anotarlo aquí. Pero hoy
voy a referirme particularmente al mismo tema que consideré en la ocasión anterior, es decir, el tema que situé bajo el título de cómo emerge el uno para el psicoanálisis, y el cual intenté elaborar a partir del comentario de la contracarátula del seminario de 19, contracarátula que, como ya lo sabemos, le permite a Miller hacer diversas precisiones sobre cómo emerge el uno para el psicoanálisis, que fue lo que tratamos en la sesión pasada, y que si hoy fuera necesario ponerle un título a esta intervención de hoy, simplemente añadiría el parte 2. Es decir, que voy a tratar de continuar con la reflexión de cómo emerge el uno para el psicoanálisis. Mi objetivo, pues, es señalar los distintos acontecimientos que están en juego en esa aparición del uno como problema específico del psicoanálisis, y sobre lo cual creo que ya hemos situado algunos elementos a partir de la contracarátula del seminario 19. En la ocasión anterior, para situar un poco mejor el tema las precisiones de la contracarátula, me referí al problema del método, sobre lo cual algunos me hicieron notar en estos días que había tenido alguna complejidad del asunto, pero espero que de todas maneras en lo fundamental haya quedado claro. Referencia al método de Miller que me permitió dividir esa página en 3 partes, es decir, en lo que se conoce en el método dialéctico como la tesis que le sirve a Miller allí de punto de partida para sus consideraciones, y a lo cual le opone una antítesis que permitirá inclusive producir algo que podríamos llamar una conclusión. Tesis, antítesis y conclusión, pues, conforman ese método. Y desarrollé solamente en la ocasión anterior lo relativo a la primera parte, es decir, a la de la tesis. Quiero decir, a la de que Miller enuncia en los 3 primeros párrafos, bajo el enunciado global de Lacan, de que no hay relación sexual, a lo cual Miller le va a oponer una antítesis que situamos como la de que sí hay algo. A ese no hay, pues, que apareció como el resultado de la investigación de Lacan, especialmente en el seminario 18, en el cual situó bajo algunas herramientas que construyó en ese momento muy específicas, le permitió situar que la relación sexual es particularmente una respuesta del sujeto
ante su inexistencia. Es decir, que los encuentros que los sujetos humanos, los humanos tenemos con el otro, son una respuesta a la ausencia de relación sexual. Esto, dicho formalmente, creo que no tiene mayores dificultades y permite, pues, señalar que ante ese hallazgo del Seminario 18, en el cual sitúa un no hay en lo real nada predestinado a la relación sexual, ante ese no hay, entonces Lacan se habría preguntado, entonces, ¿qué hay? Y sabemos que la respuesta es, hay el uno. Repito, pues, que formalmente, creo yo, este proceso, pues, que va desde el no hay hasta el hay, parece evidente y simple. Sin embargo, debo decir que, por ejemplo, Miller no ha dejado de señalar en otros contextos que, dado que Lacan no habla en esos términos del paso del Seminario 18 al 19 como un paso del no hay al hay, sino que deja la cuestión en suspenso, le fue muy difícil a Miller reconocer que ese paso se daba en esos términos. Miller nos lo ha hecho ver claramente, pero dice Miller, pues, que le fue realmente solamente el resultado de un trabajo de reflexión muy preciso y un trabajo lógico a partir de los desarrollos de Lacan, el poder ver que efectivamente había ese paso del no hay al hay. Se lo recuerdo, pues, para indicarles que, si bien, repito, formalmente esto es claro, en ese medio, en el medio de ese paso, hay ciertas complejidades que Miller anota en su presentación del Seminario 19 y que quizás, mirados rápidamente, se pudieran considerar simplemente como una anotación complementaria. No son anotaciones complementarias y podría decir al respecto de que ya en los años 80, Miller se había ocupado del problema de cómo el sujeto responde ante un real. Es decir, cómo los humanos en general respondemos ante la presencia de un real. Podríamos decir que la existencia humana, tanto la individual como la colectiva, en su conjunto, no son otra cosa que arreglos que intentamos hacer ante aquel real que de alguna manera en un momento u otro debemos enfrentar. Hoy será el hambre, en otro momento será el surgimiento del goce, en otro momento será la enfermedad, en otro momento será otra cosa, pero siempre ante un real, el sujeto tendrá
que arreglárselas inventando respuestas. Así pues que Miller señala en esa página algunos de los arreglos, como si fuera una notación más o menos mínima que hace allí, de algunos arreglos fundamentales que los humanos hacemos ante ese real que es la inexistencia de la relación sexual. Podríamos reflexionar acerca de este problema, por ejemplo, en que cómo nos las hemos arreglado tanto individual como colectivamente ante el real de la pandemia, o ante, si se quiere, ante ese real que es la inminencia que pudiera darse en nuestras vidas del virus. Colectivamente la humanidad respondió ante ese real de múltiples maneras. La primera fue el confinamiento que paralizó durante meses enteros la Tierra y que nos dio un espectáculo del planeta absolutamente inédito y que seguramente permanecerá en la memoria de todos como un verdadero acontecimiento producto de la pandemia. Pero hubo otros distintos al encierro, como fueron, por ejemplo, la invención de las vacunas, que es una verdadera respuesta ante lo real de los humanos, y los hay de muchos otros estilos. Por ejemplo, sabemos que con la pandemia, como una respuesta de los humanos ante ella, se ha dado aquí y allá y acullá, se ha dado una tendencia a la autocracia. Es una tendencia que en muchas partes tiene consecuencias muy graves, en otras es soportada con, digamos, con sumisión. Las graves, por ejemplo, son como las de Bielorrusia, o las de la sumisión son como las de China, en donde los autócratas han aprovechado la pandemia para afirmar sus poderes. O, por ejemplo, como en Venezuela, donde el debilitamiento de la población ha hecho fortalecer un régimen autocrático ante el cual solamente la huida le queda a muchos. Y así sucesivamente podríamos ver que son el encierro, las vacunas, la autocracia y otras muchas han surgido como respuestas ante ese real. Hay algo que Miller llama una verdadera plétora, que se da en general siempre de respuestas ante lo real. Y esa plétora de sucesos y de invenciones o de construcciones que se producen siempre hará correr ríos de tinta, puesto que esa es la historia humana. Ahora bien, ¿cómo responde el ser humano ante ese real que es la no relación sexual? Miller dice que responde en general con dos modalidades: con imágenes que embaucan y encantan, y con la construcción de discursos que prescriben cómo debe comportarse o cómo deben comportarse los humanos a partir de ese
no de eso que no existe y que en el lugar de ello se coloca algo que existe. Tenemos pues dos tipos de respuestas que podríamos llamar las unas imaginarias y las otras simbólicas, dice Miller, que proliferan y proliferan en la vida en general y las cuales califica Miller con no poca fuerza y audacia inclusive de verdaderos semblantes, es decir, de apariencias de real que son de alguna manera los instrumentos con los cuales conseguimos muchas veces, cuando esos semblantes tienen alguna consistencia, arreglárnosla con algún real, lo cual creo que permite señalar, pues, que es necesario situar bien ese real del cual estamos hablando. La imagen de Durero, del díptico, en el cual podemos ver el espacio que separa a Adán y Eva, nos permite reconocer la inexistencia de esa relación de la cual habla Lacan. Lacan entonces rechaza, bajo esa fórmula de que no hay relación sexual, de que haya algo predeterminado para el encuentro entre los seres humanos. Es decir, que no hay destino predeterminado en la existencia que conduzca, por ejemplo, al encuentro de alguien con otro. En su lugar se dará, pues, dijimos, la contingencia. Y para arreglárselas con ello, las civilizaciones han inventado especialmente el matrimonio, dice Miller, el cual sabemos que ha venido cayendo, especialmente a partir de la demostración que el psicoanálisis y otras disciplinas han hecho de que se trata sobre todo de una convención social y no de una institución natural, que se trata de una invención que cumple la función de suplencia de la no relación sexual. Reconocido esto, podríamos decir lo siguiente: ¿qué es lo que no hay? Podríamos decirlo de una manera que espero que dentro de este contexto cobre pleno sentido y que la imagen del matrimonio, por ejemplo, nos ayuda a pensar. Lo que no hay es el dos. Y por lo tanto, podríamos decir que si no hay el dos, Lacan acaso se preguntó, entonces hay uno. Miller dice que es así. Ante esa perspectiva que emerge para Lacan el uno.
Hay uno que finalmente, desde el seminario 19, Lacan va a subrayar que se trata de un uno solo. Quizás deba escribirse ese uno solo con guiones, con un guión entre las dos palabras. Uno solo para mostrar el carácter radicalmente, dice Miller, autoerótico de aquello que se funda con el uno, el cual, si bien no tiene sentido, añade Miller, ese uno es un uno sin sentido, si adquiere para el valor, para el sujeto o para el parletre, más propiamente, como lo designará Miller a partir de esa idea, para el parlete tendrá una significancia, no una significación, no un sentido, sino una significancia, es decir, que tiene para el propio sujeto que lo vive un valor, y un valor que se define en torno a sí y no en torno al otro. Es eso lo que, por ejemplo, Lacan venía barruntando bajo el estudio del fantasma. Es decir, que el fantasma es ante todo una construcción subjetiva que nos permite de alguna forma relacionarnos con el otro, pero que no por eso deja de ser algo que el sujeto vive finalmente en su propia soledad, o si se quiere en sus formas de intimidad. Quizás los encuentros sexuales permitan reconocer esta dimensión en forma muy precisa, en la medida en que muestran que cada uno en el encuentro sexual goza a su manera y que el arte de la vida sexual consiste en no recluirse en su fantasma, sino en poder de alguna manera también descubrir algo del fantasma del partener. En cuanto hace al sujeto, ese goce fantasmático es un goce íntimo y vivido para sí, y que podríamos decir es un goce que señala tanto la inexistencia de la relación sexual como el carácter autoerótico del goce uno. Miller destaca, pues, que ese real del cual hablamos, ante todo, pues, es el uno, que pone de presente nuestra singularidad y que al decirlo de esta manera, subraya Miller, puso patas arriba el psicoanálisis. Habría mucho que decir al respecto. Yo solamente voy a anotar por hoy un punto que no voy a desarrollar
pero que consigno, y es que el uno no es equivalente al narcisismo. El narcisismo es algo del orden esencialmente imaginario. El uno es del orden de lo real. Volveremos en otro momento a ese punto, puesto que hay la tendencia a confundir la primacía del uno en la existencia subjetiva con el narcisismo. Volveremos a ese punto posteriormente, pero lo consigno desde ya. Entonces, Miller, cuando llega en esa página excelente, ¿Qué ocurrió? ¿aló? Te escucho, Juan. Se interrumpió Igual con escuchamos. algo No se lo interrumpió, escuchamos. pero ya te escuchamos. Ya, sigue. ¿En dónde quedó? ¿En dónde se interrumpió el sonido? Fue solamente una frase, tal vez. Sí, Bueno, una okay. sola frase. Sí, Okay. una frase, Juan. Bueno, repito pues que el narcisismo no debe confundirse con el uno, puesto que el narcisismo pertenece al orden de lo imaginario y el uno pertenece al orden de lo real, lo cual precisaremos más adelante. Llegado a ese punto, Miller en su texto revisa lo que precede en Lacan al hallazgo de la no relación sexual y al hallazgo del uno. Y va a destacar en ese orden de ideas que antes de la primacía del uno, antes de colocar el uno como algo primario para el psicoanálisis, Lacan había desarrollado y construido sus elaboraciones, particularmente a partir de la primacía del otro. Podemos, pues, oponer la primacía del uno con la primacía del otro. Primacía esta que caracteriza, pues, la primera enseñanza de Lacan y que es pensada, dice Miller, básicamente en términos de verdad y de deseo. Yo les invito a que retengan esa anotación que se halla en esa página de Miller, puesto que eso tendrá múltiples consecuencias en cuanto hace a una teoría de la verdad y a una teoría del deseo en la última enseñanza de Lacan, pero que tuvo su momento cumbre de relieve específicamente cuando Lacan subrayó la primacía del otro. Es decir, que en un momento se resaltó la verdad y el deseo como pilares fundamentales de la construcción de la subjetividad humana, bien sea como un esfuerzo para acceder a ello, o bien sea como un esfuerzo por denegarlas, la verdad y el deseo. Pero ese campo pertenece al campo de la primacía del otro. Y cabe, por tanto, preguntarse qué emerge cuando prima el uno.
Ya lo hemos dicho, que cuando prima el uno, ante todo Lacan hará primar el goce. Podríamos decir que en cierto sentido es la forma en que Lacan sustituye la verdad y el deseo por el goce. Son puntos que por ahora simplemente deposito y consigno a partir del texto de Miller y que los subrayo para que sean tenidos en cuenta por ustedes y que les permita una ordenación conceptual del conjunto del trabajo de Lacan. Ahora bien, al destacar la primacía del uno, es necesario señalar que eso va a traer no solamente la consecuencia de hacer elevar al primer plano como problema psicoanalítico y como problema fundamental de la existencia humana, el goce, sino que va a tener otras consecuencias en la obra de Lacan. Particularmente Miller subraya allí, voy a usar sus palabras, se produce lo que designa como la recusación del ser calificado como un gran semblante. En ese sentido, toda la teoría del ser que caracteriza gran parte de la filosofía y que sabemos que se conoce con el nombre de ontología, la ontología, va a ser sustituida por la doctrina del uno, que dentro de los griegos, poco después de los griegos, se denomina como esa doctrina del uno como la enología. Es un término bastante raro que Lacan rescata especialmente de los griegos y el cual opone la enología a la ontología. No voy a hacer una discusión al respecto, pero sabemos que implícitamente Lacan, al hacer esa oposición, también está haciendo una discusión con Heidegger, en la medida en que si hubo algo que Heidegger intentó rescatar fue particularmente la teoría del ser. Son estas precisiones que hallamos en esa página excelente de Miller, las que nos permiten quizás prepararnos para entender mejor la clase 8 del curso de Miller que les propuse que intentaran ustedes abordar. Tal vez ya algunos de ustedes la hayan vuelto a leer y la tendrán fresca, lo cual me permitirá hacer algunas consideraciones. Pero antes de abordar la clase 8, quiero destacar un punto que Miller señala o algunos puntos más que Miller señala en esa página, específicamente uno que me interesa inicialmente. Y es la pregunta que introduce que dada esa primacía de lo real, entonces, ¿qué sucede con el orden simbólico? Y Miller
trae una respuesta que es para meditar, que voy a señalar y que a mí me deja en principio un poco perplejo. Responde a esto de qué es el orden, qué es del orden simbólico a partir de la primacía del uno, con la idea de que lo que se produce en lo real es necesario saberlo, no es otra cosa que lo que llama él la iteración del otro. Es un término que ha venido cobrando importancia en los estudios de los psicoanalistas, especialmente de los psicoanalistas de la AMP, seguramente también en otros campos lo hace, lo es. La iteración no del otro, sino del uno. Perdone si me equivoqué y le agradezco a Claudia la aclaración. No sé por qué tengo la tendencia a veces al tratar de decir el uno, decir el otro y al revés, lo cual los puede confundir enormemente. Bueno, me refiero que es la iteración del uno con la que responde a la pregunta. Término repito, que se ha convertido en un término relativamente familiar, el de iteración, en la vida contemporánea. Es un término que pertenece a las matemáticas, que la matemática introdujo y del cual la informática no solamente ha hecho un uso excelente del mismo, sino que nos lo ha puesto de alguna manera en evidencia de múltiples maneras. El término iteración, repito, procede de las matemáticas y con este se intenta darle una precisión matemática a algo que es reflexionado tanto por las matemáticas como por muchos otros campos, como es el problema de la repetición. Debo decir, por ejemplo, que la repetición había sido llevada al primer plano de la reflexión en lo humano por los filósofos, quienes ya entrevieron la tendencia a la repetición, entre los cuales, por ejemplo, quizás cabe destacar, por ejemplo, a Nietzsche. La repetición, sabemos que es un término que le permitió a Freud construir su aproximación a lo real. Término este de repetición que con la matemática es sustituido por el de iteración, dejando la repetición, el concepto de repetición, para aquellas modificaciones que se producen en un campo, para aquellas reiteraciones que se producen en un campo determinado de la vida, reiteraciones que sin embargo tienen diferencias entre sí muchas veces. Uno lo puede observar, por ejemplo, en la moda.
donde hay una repetición verdadera, pero podemos ver que a pesar de que haya una repetición, por ejemplo, en las modas, en el vestir, hay diferencias entre unos y otros. Es decir, que la repetición es distinta a la insistencia en lo idéntico, que es lo que podríamos llamar la iteración. Ya vimos con Heidegger, con la conferencia sobre el principio de identidad, que Heidegger define el uno como lo idéntico. Lo cual nos permite entonces decir que la iteración es ante todo el movimiento que caracteriza al uno. Miller lo destaca. Y quiero en ese sentido, pues, subrayar la relación que hay entre el uno y la iteración. Tenemos entonces que si en lo real no hay agujero, no hay relación sexual, sino un agujero, lo que tenemos es una iteración del uno. Todo esto tiene aún un cierto sentido enigmático, pero espero que con las precisiones que voy a proponerles, especialmente a partir de la clase 8, podamos avanzar en la comprensión de estos elementos que estoy proponiendo. Antes de abordar la clase 8, permítanme hacer una recapitulación de lo que he dicho a partir de la página que hemos estudiado de Miller. Para el efecto, preparé algo que llamé 8 puntos acerca del uno en Lacan. 8 puntos que se los presento como una recapitulación de lo que hemos dicho y los cuales los voy a colocar en la pantalla para hacerla una breve lectura de los mismos. Espero que se esté viendo esto de los 8 puntos centrales acerca del uno en Lacan a partir de los desarrollos que inicia Lacan en el seminario 19 y que extraigo básicamente extraigo de esa página, aun cuando se podrían encontrar los mismos en un recorrido del seminario 19. Miremos esos puntos que se los pongo aquí en la pantalla para que ustedes los puedan seguir en forma más precisa y les haré llegar este pequeño documento para que ustedes los tengan como referencia de lo que hemos tratado en esta clase. El primer punto, pues, es el siguiente. Con la primacía que adquiere el uno desde el seminario 19, cae la primacía del otro, que Lacan había acentuado en su primera enseñanza, y con ello el valor decisivo asignado a la verdad y al deseo. Creo que es claro
y que parte de lo que dije fue destacar esa afirmación. Segundo, primacía del uno es la expresión más precisa que haya Lacan para designar el acento puesto en lo real que hallamos desde el seminario 19. 3. La primacía del otro coloca al sujeto, dice Miller, no me ocupé de este punto, pero lo anoto, coloca al sujeto en la denegación de la existencia y como efecto de esa denegación se da la valorización de la ficción. No me ocupé de este punto por cuanto tiene algunas complejidades que quise evitar para no darle más complejidad aún a la reflexión. Pero les invito a que la tengan en cuenta en la medida en que este punto va a ser objeto de consideración por parte de Miller a partir de Lacan, especialmente acerca cuando reconoce la función de la ficción, la teoría, por ejemplo, de Bentham con relación a la ficción y el carácter de la verdad como ficción. Lo consigno solamente pues bajo esa idea y quizás con el seminario, la clase 8 tendremos ocasión de examinar más precisamente este punto. Cuarto, el desplazamiento que se produce en Lacan desde el otro hasta el uno comporta pues una desvalorización de su teoría del deseo y a la par la promoción del goce. Quinto, el ser es ahora, desde el seminario 19, considerado por Lacan como un semblante. Sexto, la doctrina del uno, llamada enología, se ubica en consecuencia por encima de la ontología, es decir, de la doctrina del ser. Séptimo, con el uno se reconoce la importancia de la iteración como aquello que caracteriza el movimiento del uno. Octavo, que emerja el uno conduce a Lacan a abandonar los grafos y las superficies topológicas como recursos para estudiar la relación del sujeto con el otro, y en su lugar aparece el trabajo en torno a los nudos, entendidos estos como encadenamientos de unos. Me parece pues que esto permite situar lo que hemos recorrido a partir de esa página excelente de Miller y que trato de condensar en esos 8 puntos que se los escribí para que pudieran tener una precisión mayor de los mismos y que les haré llegar en el curso de esta semana. Para finalizar el comentario sobre la contracarátula, quisiera referirme al cierre que hace Miller allí de los desarrollos que acabo de mencionar. Dice Miller que a partir del seminario 19
se abrirá un intento de construir un discurso que partiría de lo real, un discurso que surge como lo que constituye un pensamiento radical, dice Miller, en torno al individualismo moderno. Es la conclusión de esa página. No deja de ser difícil de entender. Para no especular demasiado al respecto, voy a limitarme a la literalidad de la expresión, es decir, un individualismo moderno, que parece ser la clave de esa conclusión. ¿Cómo entender esa expresión individualismo moderno? Si nos limitamos a la literalidad, de la expresión, es fácil reconocer que la expresión individualismo es una construcción que hace Miller a partir del individualismo moderno, del cual se habla mucho. Hay una especie de enfermedad de la modernidad que llamamos el individualismo moderno y que Miller transforma en individualismo, separando la partícula un del resto de lo que la constituye. En esa orden de ideas podremos decir de que se da de un lado una sustitución y del otro lado se da una separación. Es decir, una sustitución del in por el un y una separación del uno con el individualismo. Con lo cual, evidentemente, quiere resaltar la importancia del uno también en la modernidad. Es decir, que el estudio del uno no solamente permite reconocer dimensiones específicas de la subjetividad, la singularidad del sujeto, sino que nos permite pensar una dimensión de la modernidad. Voy a dejarles a ustedes que mediten sobre esos términos y sobre esa expresión, y volveremos seguramente sobre ello, porque quisiera aprovechar el tiempo que me falta para hacer algunas anotaciones en torno a la clase 8. No podría ser hoy, quizás tampoco en la ocasión posterior, un examen detallado de todo lo que trabaja Miller en esta clase, porque creo que si lo hiciera nos volveríamos un poco abstrusos. Pero es posible, sin recorrer todos los aspectos que la misma tiene, extraer de esa clase
algunos elementos relevantes a propósito de la cuestión que he propuesto para hoy, es decir, la cuestión de cómo emerge el uno para el psicoanálisis. Siendo esa la cuestión que quiero intentar esclarecer, es posible señalar que hay un punto en la clase 8, hacia el final, en la cual casi literalmente, y seguramente eso influyó en mi pregunta, ¿cómo emerge el uno para el psicoanálisis? Casi literalmente, Miller se hace esa misma pregunta. Es una pregunta importante que voy a intentar contrastarla inicialmente con la idea general que trabaja Miller en esta clase 8. Hice con muchos de ustedes, cuando asistían en forma presencial a esta actividad, el ejercicio de titular esta clase, en la medida en que la versión que tenemos de ella no traía títulos. Y llegamos a una conclusión que me parece que se sostiene claramente. Y tal vez su lectura de esta clase les permite reconocer que esta conclusión se sostiene. Titulamos en aquella ocasión, que fue antes de la pandemia, titulamos esta clase como Implicaciones de la distinción entre el ser y la existencia. Esto significa que la clase 8 en gran medida estaría destinada o está, en efecto, destinada a, por una parte, establecer la distinción entre el ser y la existencia, y de otra parte, intenta extraer de esa distinción cuáles son las implicaciones que podemos establecer a partir de ello. La primera implicación que creo que podemos en ese sentido considerar es la de que el ser es ante todo un semblante y por lo tanto una ficción. Y que en oposición a ello, lo que encontramos como real es el uno. Esta es la temática global que aborda Miller en el curso, en la clase 8 del curso El Uno Solo. Por hoy, lo que me interesa destacar de esta clase, digo, es cómo se relacionan esa distinción con la pregunta de cómo emerge el uno para el psicoanálisis, o si se quiere decir en los términos en que Miller la enuncia, cómo vino a nuestro mundo el uno.
La respuesta que propone Miller para esa pregunta, ustedes la pueden leer literalmente en el curso del Serial 1 que les hice llegar esta clase. En la página 9 de esta clase, dice Miller, ¿por dónde vino a nuestro mundo el uno? Respuesta, llegó por el significante, porque hay lenguaje. Y añade, una vez introducido el significante en el mundo, lo descompone. Me interesa mucho subrayar esta idea, es decir, la de que el uno llega a nuestro mundo a partir del lenguaje, a partir de la acción del significante. Ven pues allí una relación íntima que propone Miller entre el uno y el lenguaje, entre el uno y el significante. Y además le añade que el significante está dotado de un poder que es inclusive el de descomponer nuestro mundo. Consideremos especialmente la primera parte, es decir, de que el uno aparece o viene a nuestro mundo como producto del lenguaje, como producto del significante. Ya hemos visto, a propósito del autismo, que este parece ser un tema capital. Y dije al respecto de que hoy por hoy existe en la MP un debate importante entre los psicoanalistas que se plantean los unos que en el campo del uno no podemos hablar de lenguaje y otros, entre los cuales me sitúo yo, que considero que en el campo del uno estamos en el lenguaje. Quienes defienden la idea de que no hay lenguaje, como lo hemos dicho, la defienden en la medida en que consideran que no se puede hablar de lenguaje si no hay articulación entre los significantes. Es decir, que el uno solo no es lenguaje. La pregunta que se puede oponer a eso es la de si el significante no es en sí mismo lenguaje y si ese uno solo no es lenguaje. Creo que Miller en este texto, en esta clase, responde muy específicamente y aclara las dudas que acaso subsistan para algunos de que el uno es lenguaje y es significante. Ciertamente, en el autismo, ese uno del significante está iterando y eso aparece como una detención en el lenguaje, en la medida en que el sujeto que
itera solamente, no consigue ligar un significante a otro que lo represente. Ese es uno de los efectos profundos que vive el autismo, el autista, y que hemos logrado reconocer ya en algunas consideraciones que hemos precisado. Lo que quiero subrayar e insistir es que se puede vislumbrar desde allí que el significante sin sentido es también lenguaje y que, por lo menos con mi leer, con el mi leer de este curso, es posible situar el uno en el campo del lenguaje. Ciertamente ha habido algunas anotaciones que yo considero que son más bien tácticas que sustanciales, en las cuales mi leer excluyó el uno del campo del lenguaje. Pero me parecía que era para aclarar otros problemas que podían confundir con relación al autismo y que ahora que intenta producir una teoría general del uno extraída con los elementos que aporta Lacan, es puntual y específico al respecto. Hay pues significantes sin sentido que como tales producen goce y que como tales pertenecen al orden del lenguaje. Así, muchas veces esos significantes sean significantes sin palabras. Es decir, que no tienen como función la comunicación o como destino la comunicación. Al decir esto, no puedo dejar de recordar a un muchacho que conocí recientemente por una situación accidental que me permitió observarlo en forma continua durante cerca de 2 horas. Sin que yo estableciera ningún intercambio ni intento de vínculo con él. Lo que me atrajo la atención, especialmente de ese muchacho, que es un muchacho que podría tener unos 18 o 20 años y que y que evidentemente se trataba de un autista, si se quiere, profundo y confinado en su autismo. Lo que me llamó más la atención de ese muchacho es que hacía un movimiento durante las 2 horas prácticamente, sin cesar, un mismo movimiento que solamente por momentos suspendía, probablemente por la fatiga que le producía. El movimiento era este. Es decir, mover el brazo en forma rítmica e incesante, como si eso fuese el movimiento casi de una máquina. Si no era de una máquina que itera en el movimiento, lo era, si no lo era de una máquina,
permitía saberlo por cuanto cada vez que lo iniciaba, acompañaba ese movimiento de una sonrisa. Y cada vez que se veía obligado a suspenderlo por alguna razón, por ejemplo, porque estaba comiendo y utilizaba su brazo para comer, en ese momento su rostro se tornaba tenso. Pero aún con la comida en la mano, volvía a repetir el movimiento y de nuevo aparecía la sonrisa. Una sonrisa continua, casi que una mueca, pero que evidentemente permitía ver que para este sujeto ese movimiento, que llamo una iteración del significante uno, un significante sin palabras, sin sentido, pero que es un significante, producía un goce. No es posible, probablemente para un racionalismo radical del sentido, asignarle un valor subjetivo a una tal acción. Y tampoco para un racionalismo de otro tipo, reconocer en ello la acción del lenguaje. Sin embargo, la perspectiva que podemos reconocer a partir de lo que Miller destaca en esta clase 8 es la de reconocer en la iteración del uno la fuerza del lenguaje, fuerza que la podemos reconocer en el autista, pero también en otro tipo de sujetos. Dejo por hoy aquí, les agradezco su atención y les invito a que nos reunamos nuevamente dentro de 15 días para continuar con las consideraciones en torno a esta clase 8. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Juan Fernando. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias a todos.